Muy bien, estamos haciendo el estudio técnico de un proyecto, del emprendimiento de tu empresa, de la organización que tú quieras montar. Lo primero que tienes que entender es que una empresa no es un solo objeto. Una empresa es un sistema. Y cuando hablamos de que la empresa es un sistema, pues un sistema está compuesto por varios elementos. Y esos elementos se interrelacionan entre sí para cumplir un objetivo, en este caso la misión de la organización. Por eso cuando hacemos la misión de la organización decimos cómo vamos a conseguir lo que queremos conseguir. Al hacer el análisis técnico o el estudio técnico de la empresa tenemos que saber y mencionar cada uno de esos elementos que componen la organización. Llámese, por ejemplo, la infraestructura, el lugar donde se va a colocar la empresa, pero también lo que contiene la empresa, es decir, digamos, sus muebles, sus enseres, su maquinaria, sus equipos y también el personal humano, ¿no? Que también es un factor determinante y muy importante. Entonces vamos a intentar establecer qué tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un proyecto y qué tenemos que evaluar en un estudio técnico para saber si la empresa es posible, si la empresa es viable. Entonces, dentro de eso tenemos el tamaño de la empresa. Y cuando hablamos del tamaño de la empresa, tenemos que también hablar de la capacidad del sistema. Acuérdense que el sistema de la empresa es el nivel de producción o de servicios que una empresa puede ofrecer en base a las especificaciones técnicas de los equipos que utiliza. Entonces, cuando hablamos de la capacidad del sistema, estamos hablando de la capacidad de producción que tiene una organización o que tiene una empresa. ¿Cuántos servicios puede ofrecer en un día? ¿Ya? ¿Cuántas reparaciones puede hacer en un día? ¿Cuántos panes, cuántas galletas, cuántas tortas puede hacer en un día? Es importante que ustedes conozcan y tengan muy claro, absolutamente claro, esto es fundamental. Ustedes tienen, lógicamente, que entender y tener claro cuál es la capacidad de producción de su organización. Como seres humanos, nosotros también somos un sistema donde tenemos órganos y esos órganos pues se dedican a cumplir nuestras funciones. Usted también sería bueno que evaluara cuáles son sus capacidades máximas, qué tanto puede dar usted, cuánto puede producir, ¿no? Pero si lo hacemos dentro de un proyecto de emprendimiento, tenemos que tener claro eso. La capacidad que tiene la organización o la empresa de producir lo que está destinado a producir. Y para saber la capacidad, pues tengo que saber con qué maquinaria cuento, con qué personal cuento, con qué sistemas cuento para poder hacer lo que yo quiera hacer. Si tengo una máquina que produce, si tengo una fábrica, perdón, que produce cartón, si tengo una máquina, produciré una cantidad X, pero si tengo dos, produciré una cantidad diferente, ¿no? Y si tengo tres o cuatro. Entonces es importante que ustedes sepan qué capacidad de producción tienen. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el sueño de vender un producto, el sueño tiene que estar claro. Y dentro del sueño tiene que estar claro cuánto va a producir usted. Cuánto va a vender el producto. Porque no es solamente vender el producto una vez, ¿no? Sino vender el producto muchas veces. Y si la gente se enamora de tu producto, lo va a querer comprar. Y tú tienes que saber qué capacidad de producción tienes. Es un aspecto muy importante. Llámese como se llame tu negocio, tú tienes que saber cuál es tu capacidad de producción. Y para saber cuál es tu capacidad de producción, pues tienes que saber cuántos empleados tienes. Tienes que saber qué maquinaria utilizas. Y de la maquinaria tienes que saber qué, todo. Es decir, cómo funciona, qué necesita para funcionar, cuánto produce en una hora, en 2 horas, en un día, en un mes, para que te quede claro y sepas todo acerca de tu organización. La capacidad organizacional es el volumen o nivel de producción de servicios o producción de bienes o servicios que en condiciones normales una empresa puede ofrecer con base en procesos y organización. Entonces sí es importante que ustedes tengan en cuenta
¿Cuál es su capacidad organizacional? ¿Cuántos carros puede hacer su empresa? ¿Cuántos trenes? ¿Cuántos aviones? ¿O cuántas arepas? Lo que sea que usted haga, ¿no? ¿Cuántas tarjetas? ¿Cuántas credenciales? ¿Cuántos cuadernos? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántos peinados? ¿Cuántos cepillados? ¿Cuántos chorizos? ¿Cuántos panes? De acuerdo a lo que sea tu idea de negocio, tú tienes que tener muy claro eso. O cuántos servicios ofrecer, cuántos animales puedes alimentar, cuántos almuerzos puede producir tu restaurante, cuántos desayunos en un día, de acuerdo a la capacidad de producción. Porque cuando tú sueñas, tú no sueñas incompleto, tú sueñas completo. Yo sueño con tener un restaurante. Está bien que sueñes con tener un restaurante, pero es mejor que sueñes con tener un restaurante que tenga la capacidad de producir 200 desayunos por la mañana y 350 almuerzos en la tarde y por la noche 200 cenas. Es bueno que tengas claro cuánto va a producir tu empresa. Si no tienes claro eso, pues simplemente tienes una idea y tienes un sueño vago y estamos hablando de cosas profesionales. Es decir, el profesionalismo y el éxito de tu organización depende de que tú manejes todos estos aspectos. Y en este proyecto, pues tú tienes que tener muy claro cada uno de estos aspectos. No se te puede escapar nada. Entonces, cuando hablamos del tamaño de la empresa, tenemos que empezar por los equipos, ¿no? Para conocer las características que poseen los equipos es necesario elaborar una ficha técnica. Me dices, mira, yo quiero montar una planta de producción de medias y para eso necesito, digamos, cinco hiladoras. Está bien, pero tienes que conocer todo acerca de las hiladoras. Voy a comprar 5 hiladoras, pero ¿qué tipo de hiladoras? ¿Mm? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué velocidad? ¿Qué nivel de producción pueden tener? Tú tienes que tener todo eso claro. No se trata de decir simplemente tráigame 5 hiladoras, pero ¿cuáles? ¿Con qué características las necesitas? Entonces tú debes conocer muy bien qué tipo de equipos son los que requieres para poder hacer lo que tienes que hacer. Profe, pero digamos que en mi negocio no necesito equipos. Bueno, de pronto necesitas computadores. Ah, sí, un computador, pero dependiendo de tu trabajo, necesitas un computador de una característica o de otra característica. Profe, yo voy a diseñar software. Ah, bueno, entonces averigua qué tipo de característica debe tener tu equipo para que puedas diseñar software. Yo voy a hacer diseño gráfico. Bueno, ¿qué programas necesitas dentro de tu computador? Eso tienes que saberlo. No se te puede escapar ningún tipo de detalle para que vayas sobre seguro y cuando arranques con tu empresa no falles porque no tienes el equipo necesario o no sabías que necesitabas este aparato o este otro aparato. Eso es muy importante, ¿listo? Y cuando nosotros hablamos de equipos, hay una cosa que se llama la ficha técnica y en la ficha técnica te dicen todas las características de los equipos. Y esa ficha técnica no solamente va para los equipos tecnológicos o los aparatos de producción o los robots, lo que tú tengas. Digamos, si vas a montar una cafetería, tú puedes comprar unas mesas, pero esas mesas, ¿qué características deben tener? ¿Las vas a comprar tipo rimas plásticas o las vas a comprar en aluminio que son más livianas o las vas a comprar, digamos, en acero para que duren mucho más, a que sean más pesadas? Tienes que tener claro esa situación, ¿no? Mesas con para qué capacidad, para dos, para cuatro, para seis, para ocho personas. ¿De qué tamaño? Si tú vas a vender solamente refrescos, pues la mesa puede ser pequeña, pero si vas a vender almuerzos, tu mesa tiene que ser muy grande. Tienes que tener claro todas esas especificaciones de tamaño, de peso, de materiales para tu empresa. Y además de eso, pues también, digamos, los computadores, el escritorio, la alfombra, si vas a comprar un cuadro, porque también las empresas no son solamente maquinaria. Si vas a montar un salón de belleza, pues qué bonito que tengas un cuadro, que tengas una alfombra, que tengas un florero, una matera, una planta, todo eso tienes que tenerlo. Y tienes que tenerlo en cuenta porque el día que abres el negocio te vas a dar cuenta que te falta. Ah, y aquí hacía falta una matera y yo no sabía que me hacía falta una matera. O aquí hacía falta un teléfono y yo no sabía que necesitaba un teléfono. O un computador o una cámara de seguridad. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, el proyecto te está preparando previamente para que montes tu negocio.
Y cuando tú haces tu proyecto, a la hora de montar el negocio ya tienes contempladas todas las situaciones y todas las necesidades en las que puedas incurrir o tener para que tu negocio funcione bien. Por eso se crearon los proyectos, si no, simplemente la gente hacía las cosas a la ciega y se equivocaba muchas veces porque le faltaban cosas o le sobraban otras que no necesitaba. Cuando haces un proyecto estás haciendo algo virtual, estás creando un mundo virtual de cómo será tu organización. Y fundamentado en ese mundo virtual, pues tú puedes ya después saber cuánto te va a costar, cuánto puedes producir, cuántas máquinas vas a necesitar. Lo mismo con los operarios, cuántos operarios vas a manejar y las características de los operarios. Entonces, que nos quede claro esto, para conocer las características que poseen los equipos es necesario elaborar una ficha técnica, que es un documento donde se determinan todas las características que posee un equipo, maquinaria o materia prima. Muy bien. Las maquinarias son los aparatos que funcionan con energía, con carbón, con petróleo, que ayudan al proceso de producción. Los equipos están relacionados también con aparatos electrónicos de comunicación, ¿ya? Y también tenemos muebles que nos sirven para ornamentar o ambientar el lugar de trabajo donde la gente se pueda sentar. Todo eso lo tengo que tener presente y lo tengo que tener contemplado. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, una ficha técnica y la escogí no de un aparato, sino de una mesa para que se den cuenta que todo tiene que tener unas características técnicas, ¿no? La ficha técnica dice producto, una mesa de trabajo y aquí está la descripción, mesa de trabajo con respaldar contra salpicaduras de acero inoxidable de calibre 0,8 milímetros, incluye MDF y costilla de refuerzo. Sus dimensiones son de un largo de 1,50 centímetros, un ancho de 60 centímetros y un alto de 85 centímetros. Y ahí está la fotografía. Miren que ahí nos dice el material, las características específicas. No es simplemente decir una mesa de trabajo, porque mesas de trabajo hay muchas. Tienes que tener clara cuál es tu mesa de trabajo. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de esto. Aquí tenemos una máquina o un equipo que es, por ejemplo, digamos, voy a tener una panadería. Saco la lista de las cosas que necesito en la panadería. Pues lógicamente también necesito mesas, necesito sillas, necesito un mostrador, necesito una caja registradora, una gran cantidad de cosas. Y también necesito un horno, por supuesto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de función, es cuál, horneado. Este aparato nos sirve para hornear. La capacidad de rendimiento son 100 horneadas diarias, es decir, 100 veces se puede cargar este horno. ¿Listo? Solo multiplicas por el número de panes y te dice cuántos panes puedes producir. Aquí está el peso, las dimensiones, la vida útil y el costo. La marca y la fuente de alimentación. Este es un horno a gas. Entonces es muy importante que ustedes hagan la investigación para saber qué maquinaria necesita para que funcione su empresa según como usted la concibió. Si usted hizo los planos de su empresa, usted me imagino que se hizo los planos de una panadería, dejó un espacio para el horno, dejó un espacio para las bandejas, un espacio para las mesas, un espacio para el mostrador, otro para las mesas registradoras, otro para las neveras. Entonces, cada una de esas cosas que usted puso en el proyecto, en el plano, y de pronto otras que le faltan, usted debe averiguar esas características. ¿Ya? Es muy sencillo. ¿Dónde los averiguo? Pues para eso está Internet. Tienen posibilidad de acuerdo a la idea que ustedes tienen, buscar los equipos que ustedes necesitan. Aquí hay que hacer una investigación, ¿no? Esto no es simplemente improvisar, sino que hay que tomarse un tiempo y hacer un proceso de investigación y decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tiene mi negocio? ¿Qué debe tener? Que no le falte nada, ¿no? Que no le falte nada y empezar a buscar cada una de esas cosas según usted lo conciba, según sus conocimientos y hacer el proceso de buscar la ficha técnica. Muchos ya vienen con la ficha técnica. Simplemente usted busca el producto y busca la ficha técnica. Por ejemplo, dentro de esta ficha técnica normalmente uno encuentra el tipo de proceso, ya sea por ejemplo la función de calentar, de evaporar, de lavar, empacar. En el caso del horno, pues fue hornear, ¿no? La capacidad o rendimiento es
cuántos panes puede producir, cuántos chorizos puede elaborar, cuántos máquinas, cuántos paquetes puede sellar, ¿ya? El peso, la dimensión, la vida útil y el costo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un ejercicio, este ejercicio hay que hacerlo, donde lo primero que todo que hay que hacer es definir la capacidad de producción de tu empresa, ¿ya? De tu empresa. Es decir, cuánto puede producir mi organización, capacidad de producción diaria de tu empresa. Ustedes tienen que saber exactamente cuánto debe producir su empresa. Cuántas cortes puede hacer, cuántos manicure, cuántos pedicure, de acuerdo pues a las maquinarias que usted tenga y los empleados que usted tenga. Eh, cuántos embetunadas de zapatos, si usted tiene una empresa que se encarga de embetunar zapatos, o cuántos platos de arroz chino, si usted tiene un restaurante de arroz chino, cuántos panes, si tiene una panadería, cuántos chorizos, si usted tiene una choricería. Se trata de eso, de que usted dé un diagnóstico claro de la capacidad de producción. Lo otro es que tienes que elaborar un listado de los principales máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento de la organización. Entonces, este es un proceso de investigación donde tú empiezas a apuntar en una hoja todo lo que necesitas y luego te vas a internet, lo buscas, lo copias y empiezas a pegarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, van a crear un documento y en ese documento van a tener ahí la fotografía o la imagen del producto que usted necesita y las especificaciones técnicas. Ya muchos vienen con ficha técnica. Usted puede digitar en Google ficha técnica para horno. Y ahí les va a aparecer los diferentes tipos de hornos. Usted lee cuál es el que más se asemeja a sus necesidades, ¿ya? O ficha técnica para mesas, para sillas y todo. Ahí están las características. Y la idea es que tengamos ya una lista completa de toda la maquinaria, de todo el equipo, de todos los muebles que necesitamos en nuestra organización. Entonces piensen en todo lo que se necesita dentro de una empresa, ¿no? Es una planta productora, pero necesita muebles porque la gente llega a visitar la planta productora y hay que atenderlos. Hay una mesa donde hay que atenderlos, hay unos asientos también. También necesito cosas en cafetería, porque pues digamos, es una planta productora, pero hay muchachos y gente que trabaja y necesita tener su cafetera para hacer su café, unos platos, unos tenedores, todo eso. Hay que sacar esa lista. Este es un trabajo muy importante porque esto nos permite saber realmente al final si podemos montar o no el proyecto y cuánto nos costaría montarlo y lo que necesitamos para montarlo y cuánto podríamos producir. Entonces, esto es muy importante, ¿listo? Ok. Eh, esta parte es fundamental, espero que les haya quedado clara y manos a la obra.